Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda conferencia del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Esta tarde tengo el honor de presentaros a la doctora María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Buenas tardes, Chus, para los compañeros. Bienvenida a esta sesión y muchas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo, para dedicarnos este rato en el cual queremos conocer un poco cuál ha sido tu papel en la agencia, sobre todo durante esta crisis sanitaria. Para los que no la conozcáis, para muchos es conocida, para mí es muy fácil hacer su presentación. Voy a hacer una presentación más formal para que tengáis un poco la referencia de ella. La doctora Lamas actualmente, como decía, es la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ella es doctora en farmacia, es premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Santiago de Compostela, especialista en farmacia hospitalaria y BPS en farmacia oncológica. Hasta asumir la dirección de la agencia, ella era jefe del servicio de farmacia de la Gerencia de Gestión Integrada de Santiago de Compostela y también es coordinadora de plataformas y metodologías del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Coordinadora también y profesora del Máster de Oncología Farmacéutica de la Universidad de Valencia y exdirectora de investigación de nuestra sociedad. Es autora de más de 50 publicaciones nacionales e internacionales y de muchos trabajos de investigación. Chus, para los compañeros, para los que no conocemos, es conocida por todos por su liderazgo profesional, su capacidad de innovación, su rigor metodológico y un profundo conocimiento del ámbito sanitario. Desde que en verano de 2018 ella accediese al cargo de la agencia, sabíamos muchos que muchas cosas cambiarían para bien bajo su mando. Los tiempos han querido que esta transformación se acelerase y aunque muchos de sus objetivos y estrategias planificadas se hayan visto alterados con la pandemia, seguro que muchas de las actuaciones realizadas durante este tiempo van a tener repercusiones futuras. La agencia, todos lo sabemos, ha tenido un papel crucial para hacer frente a esta crisis sin precedentes. Ha estado muy próxima y empática a nosotros, a nuestras necesidades, a las de los ciudadanos, a las de la industria y a todos en general. Porque era necesario desarrollar estrategias de tratamiento basadas en la evidencia, pero al mismo tiempo nuestros hospitales se llenaban de enfermos y había que tomar decisiones sobre los tratamientos disponibles. Había y hay que garantizar la disponibilidad de medicamentos y productos sanitarios y garantizar un acceso equitativo. Además, había que realizar actuaciones para la evaluación y aprobación rápida de ensayos clínicos y estudios observacionales para intentar garantizar evidencia. Y por otra parte, seguir colaborando y colaborar todavía más con las autoridades mundiales reguladoras para acelerar el desarrollo de medicamentos y vacunas para el virus. Pero la agencia ha hecho muchas cosas más. Ha llevado la evaluación y gestión de equipos de protección individual, ha llevado la evaluación de biocidas, de respiradores y de muchas cosas que desconocemos y dentro de un rato conoceremos. El trabajo realizado es enorme y por eso le hemos pedido que haga una síntesis de la actividad realizada en esta pandemia, pero también de las lecciones aprendidas y de cuáles van a ser los retos y objetivos futuros de la agencia. Gracias, Chus, por estar con nosotros en este encuentro y en este 65 Congreso de nuestra sociedad y primer Congreso virtual de la SED. Cuando quieras.
Muchas gracias, María. Para mí es una satisfacción enorme participar en este congreso. Agradezco muchísimo que queréis contar con nosotros y que me deis un sitio un año más para formar parte de esta comunidad científica, aunque este año no nos veamos las caras, tengamos esta proximidad que nos permite el congreso cada año. Me cuesta mucho hacer esta presentación como directora de la agencia, porque cuando estoy con vosotros y después de escucharte me siento farmacéutica de hospital, me siento parte de la SEF y ahora creo que voy a tener que hacer esta presentación contando lo que hemos hecho como la agencia, pero con el corazón puesto en quien no ha recibido, en este caso vosotros, desde los hospitales como farmacéuticos de hospital. Así que en los próximos minutos pues vamos a ver cuáles han sido un poco las actuaciones de la agencia con lo que es su ámbito de competencia y las interacciones que hemos tenido valiosas con vosotros y lo que hemos podido aprender tanto para mejorar dentro de la agencia como probablemente también lecciones para la farmacia hospitalaria. Tiene razón María en su introducción que esto ha acelerado mucho de nuestros aprendizajes, muchas de las cosas que pretendíamos hacer, como ser capaz de llegar a nuestros destinatarios finales, tener una comunicación más abierta, ser la agencia de todos. Es probable que esto lo hayamos acelerado durante estos últimos meses, pero sí que ha tenido que quedar un poco aparte otras de nuestros objetivos estratégicos que retomaremos en algún momento, pero tengo que decir que de momento seguimos en modo COVID, absolutamente. Bueno, no creo que haga falta, este va a ser un poco el guión de lo que voy a contar, las principales actuaciones, lo que ha tenido que ver con la dimensión internacional y nuestras interacciones, un poco de actualidad con la agencia de las vacunas, que entiendo que será de interés de todos, y mis conclusiones finales. No creo que haga falta la presentación de la agencia, pero por si acaso, pues la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios es el organismo regulador que garantiza la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos, pero también de los productos sanitarios, de los biocidas, de los cosméticos y productos de higiene personal. Y esto quiere decir que tenemos responsabilidades en toda la cadena, desde el principio, desde la producción, desde el contacto con los investigadores y desarrolladores que tienen que hacer investigación de calidad suficiente, evaluación de los productos, en este caso evaluación de los medicamentos, y también vigilancia después una vez que están en mercado. Y evaluación continua durante todo su ciclo de vida del beneficio riesgo, del balance beneficio-riesgo, tanto en medicamentos como en el resto de los productos que son su competencia. En el campo de los medicamentos de uso humano, que es el ámbito de actuación de la agencia hasta ahora más próximo a la farmacia de hospital, pero creo que en estos últimos meses ya se ha ampliado también este contacto. Podríamos empezar diciendo que ya en enero estábamos muy preocupados con las noticias que nos venían de China, pero fijaros qué son las cosas. Nuestra preocupación entonces no era que una pandemia pudiera arrasar y poner en jaque nuestro sistema sanitario y todo aquello sobre lo que creíamos que era sólido e irrompible, sino que lo que temíamos era que la cadena de producción y de suministro de medicamentos se pudiera ver alterada, porque muchos de los medicamentos o de productos intermedios tienen su origen en China. Y por este motivo pedimos planes de contingencia en la industria farmacéutica, la española, también la internacional, para asegurarse que tuviéramos una continuidad en el suministro de estos productos y no hubiera desabastecimientos. Eso nos ha permitido tener una visión anticipada de lo que estaba ocurriendo y tener el contacto ya abierto con la industria, que después resultó muy útil, como veremos. Creo que también ha sido providencial mantener un canal de comunicación abierto con todos los agentes del sector. Decía María que ha sido una agencia empática y creo que es verdad, que ha sido una de las claves del buen hacer de la agencia durante estos meses. Durante todas las semanas, desde principios de marzo, creo, teníamos una reunión semanal con representantes del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacia, con la distribución, con las principales asociaciones empresariales de la industria, con el objetivo de garantizar el suministro y evitar desabastecimientos y problemas en el canal de distribución asociados a la crisis. Pero además hemos mantenido un contacto abierto continuo, oficial y oficioso con las responsables de prestación farmacéutica en las comunidades autónomas, con los profesionales sanitarios y muy particularmente con la SEF.
No puedo decir la cantidad de mensajes que nos hemos intercambiado por WhatsApp. Ha habido momentos durante las peores semanas de marzo, abril, era imposible contestar a cientos de mensajes diarios. Muchos eran directamente derivados a quien nos podía contestar. Chus, he observado que los pacientes a tratamiento con interferón de mi hospital y que cumplen determinadas características tienen peor evolución. Creo que esto puede ser relevante. Entonces reenviábamos el mensaje directamente a investigación clínica y nuestros técnicos se ponían en contacto con vosotros. Seguro que todos habéis hablado, alguno ha hablado, pues, o con Antonio López Navas, o con César Hernández, o con Antonio Blázquez, o con Carmen Ruiz Villar, o con Gloria Hernández, u otros técnicos de la agencia que han estado muy pendientes y con vías de comunicación abierta más allá de las oficiales. Y ha sido fundamental también la coordinación internacional, como veremos en algunos de los casos después. Si hablamos de medicamentos, como decía, el contacto ha sido fundamental porque nos ha permitido tener la visión real de lo que estaba ocurriendo. Teníamos nuestros ojos en los hospitales a través de los profesionales sanitarios y muy particularmente a través de los farmacéuticos de hospital. Hicimos un listado de los medicamentos que iban a resultar críticos en la gestión de la crisis. Teníamos especial miedo con lo que pudieran ser factores limitantes como la disponibilidad de medicación para inducir la sedación en pacientes de ventilación mecánica invasiva en las UCIs, igual que los respiradores. Para estos medicamentos hicimos un listado que publicamos en orden ministerial conforme a la cual la industria tenía la obligación de notificación de sus existencias, sus ventas del día anterior, era una comunicación diaria, y los planes de liberación de lotes siguientes. Por una parte, en nuestro cuadro de mandos teníamos esta información, la disponibilidad de medicamentos inmediata y a corto plazo, y por otra parte, la ocupación de los hospitales que recibíamos desde las comunidades autónomas. Aún así, como había cierta descoordinación en la transmisión de los datos, no todas las comunidades comunicaban los mismos datos y en los mismos tiempos, esto también lo corroborábamos de forma directa con algunos de vosotros que nos ibais confirmando cómo eran las ocupaciones. La colaboración con la industria fue determinante porque pues hubo que ayudarles a optimizar sus líneas de producción, les pedimos que eliminaran las presentaciones de volumen más bajos o concentraciones más bajas, maximizamos la producción en volúmenes altos. Esto provocó otros problemas añadidos como problemas de disponibilidad de viales o de tapones. Trabajamos con el Ministerio de Industria, que nos dio mucho soporte para hablar con productores de vidrio y que pudieran aumentar la producción. El decreto de alarma permitió muchas cosas, como por ejemplo pedir que todos trabajaran 7 días a la semana, 2 a 3 turnos diarios, que no hubiera Semana Santa, que no hubiera fines de semana. Movilizamos transporte para hacer la distribución, no solo a través de la patronal de transporte, sino también cuando fue necesario a través de defensa y transportes militares para que todos los hospitales pudieran recibir la medicación. La necesidad de medicamentos de la UCI hubo momentos que llegó a ser el 800% por encima de lo que era habitual. Esto significaba que en España nadie tenía stock de medicamentos, se estaba produciendo un continuo. Según se iba fabricando, se iba consumiendo. Por eso también fue determinante el contacto con las comunidades autónomas, con las autoridades de prestación farmacéutica, porque a ellos les decíamos, conforme a la ocupación os corresponde pues, el 15% del fisotracurio que se libera hoy, por ejemplo, y ellos después se ocupaban de la distribución dentro de los hospitales. En esto entiendo que este cambio de reglas del juego sobre la compra, suministro y distribución de medicamentos sobrevenido pues tuvo que ocasionar malestar en los servicios de farmacia. De alguna manera la gestión se vio perturbada porque no podía hacerse una gestión normal y además tuvisteis que hacer un esfuerzo enorme para adaptar los protocolos internos a formulaciones o presentaciones distintas de las que habitualmente comprabais. Pero tengo que decir que nosotros somos el único país europeo que sufrió la crisis sanitaria de una manera tan importante que no ha tenido en ningún momento falta de cobertura de los medicamentos esenciales de la UCI. Los fines de semana recibía llamadas de otros países que necesitaban auxilio o préstamos de medicamentos esenciales para mantener sus UCIs abiertas. Mantuvimos contacto continuo, todas las semanas había reuniones con el grupo de emergencia de la EMA, de la Red Europea de Agencias Nacionales de Medicamento y con INRA, la red internacional, con muchos objetivos. Primero, identificar las mejores prácticas de unos y otros para asegurar el suministro y abastecimiento de medicamentos, pero también para fijar estándares en la investigación,
que todos los ensayos clínicos autorizados en cada país pudieran ser válidos por otras agencias con otros criterios regulatorios, sobre todo pensando también en los que vamos a hacer a futuro con las vacunas, y compartir información, analizar la evidencia que se iba generando, y con la OMS muy particularmente para la elaboración de protocolos comunes de ensayos clínicos. Creo que también hay que destacar la labor informativa sobre los medicamentos dedicada a la ciudadanía, presencia en medios, algo que entendíamos que era necesario, que nos planteamos como una de nuestras líneas estratégicas, el plan de comunicación externa, llevar nuestro conocimiento a la sociedad, estar más cerca de los profesionales y de los pacientes. Bueno, nunca nos imaginábamos que hubiera sido tan de golpe y de forma tan intensa. Priorizamos en la agencia la evaluación y autorización de ensayos clínicos. En pocas semanas, en 8 semanas, se autorizaron más de 100 ensayos clínicos y más de 100 estudios observacionales. Tuvimos que redirigir recursos dentro de la agencia a la evaluación de estos ensayos, pero lo curioso es que después hemos visto en nuestro cuadro de mandos cómo ha sido la evaluación de autorización de medicamentos nacionales y centralizados y la participación en asesorías, y no se han resentido. Bien, es cierto que durante 2 meses y medio todo el personal de la agencia trabajaba 7 días a la semana y sin horarios, y esto tampoco es previsible que se pueda mantener en el tiempo, por supuesto. Me gustaría destacar algo de lo que hemos aprendido con los ensayos clínicos. Primero, que la farmacia hospitalaria, como ya sabíamos y como ya en realidad puedo decir que yo ya lo dije, tiene una capacidad enorme para generar conocimiento sobre la efectividad y la vida real de los medicamentos. Y felicito la iniciativa del registro y la capacidad que tiene este registro para generar datos útiles para mejorar el manejo de los pacientes. Por otra parte, sé que tantos ensayos clínicos no necesariamente indican una mejor calidad en la generación de evidencia científica. Somos conscientes de esto. Nuestra intención era que los ensayos similares convergieran en protocolos únicos, pero esto no siempre fue difícil, poner de acuerdo a los investigadores, poner de acuerdo a los centros que tienen que tener el mismo tipo de contrato. Entonces, esto hay que verlo en el contexto de un momento donde estaba lloviendo fuego y teníamos a los comités de ética e investigación trabajando sin horario y sin citas, sin sesiones previstas. Los mismos profesionales sanitarios que estabais trabajando noche y día, estabais escribiendo los protocolos de investigación, y hubo que buscar un momento de equilibrio entre conservar el esfuerzo hecho de tanta gente para hacer ensayos clínicos con el de intentar que rehagan parte de este esfuerzo para converger en estudios mayores. Y este es el motivo del que hubiera varios ensayos. Se evaluaron y se autorizaron en tiempo récord, en menos de 15 días de media. Algunos han llevado más tiempo, y los que han llevado más tiempo, creedme que está más que justificado, porque hay que velar por la calidad y por la ética de la investigación clínica para que los resultados después sean aplicables y extrapolables. Creo que hay más cosas que hay que aprender de esto, que es la farmacia hospitalaria, y ahora hablo como farmacéutica de hospital. ¿Qué quiere ser en el papel de la investigación clínica de medicamentos en España? Como investigador, creo que hemos encontrado el camino para serlo, pero como participante de los ensayos clínicos donde el investigador principal es otro, ¿qué papel queremos tener en los hospitales? ¿Y cómo queremos que nos consideren? Y os voy a dar una pista. La respuesta no viene de la regulación farmacéutica. La respuesta viene de parte de lo que la sociedad se posicione y cómo quiera ser vista y considerada. Creo que después de lo que la farmacia hospitalaria ha hecho por los ensayos clínicos durante muchos años, pero que se ha visibilizado durante la crisis del COVID, pues es hora de poner cosas claras y ajustar lo que le corresponde a cada uno. Hemos trabajado mucho en incrementar la seguridad, vigilancia sobre la seguridad de los medicamentos. El trabajo de farmacovigilancia se extremó, la revisión de las bases de datos, BIFAP, de la evaluación de las notificaciones voluntarias. Esto ha permitido identificar reacciones de toxicidad cardíaca en hidroxicloroquina, acitromicina, que era una combinación muy utilizada al principio de la crisis y que se cayó por riesgo cardíaco primero y falta de evidencia en la eficacia después.
Y también hemos trabajado en elaborar la reserva estratégica para dar respuesta a futuros escenarios de crisis como los que hemos vivido, elaborando DDDs sobre protocolos comunes de sedación en las UCIs. Los medicamentos veterinarios es otra de las responsabilidades de la agencia y a los farmacéuticos de hospital le quedan un poco lejos, pero veréis que esto también está relacionado. Primero, no podemos olvidar que la crisis COVID es una zoonosis, es el salto de un virus interespecie. Por tanto, mantener la integridad de la sanidad animal en toda la cadena de producción es fundamental. Esta es la estrategia One Health. Lo que ocurre en sanidad animal interfiere con salud humana y interfiere con medio ambiente, y las tres esferas tienen que considerarse de una forma integral para poder garantizar una salud para todos. Para esto emitimos notas, dimos apoyo al sector de producción ganadero y a los veterinarios para mantener las visitas, actividad de las granjas durante la época de confinamiento reservado únicamente a trabajadores esenciales, y trabajamos también con la industria para garantizarle toda la cadena de suministro de material que pudieran necesitar para seguir produciendo sus medicamentos. Pero además hemos trabajado muy de cerca con ellos y con sus departamentos de I+D, buscando quiénes eran capaces de hacer vacunas con plataformas similares a las que se pudieran utilizar en medicamentos humanos, y ver la posibilidad de hacer transferencia tecnológica desde las vacunas veterinarias a las vacunas humanas, en previsión de que 2 meses después de apagar el fuego que suponía la ocupación hospitalaria y las UCIs, lo que tendríamos es que estar desarrollando ya la vacuna. Productos sanitarios y cosméticos, bueno, eso también empieza en enero, como los medicamentos. En enero hicimos una revisión de todos los productores autorizados de mascarillas sanitarias quirúrgicas en España, y vimos que solamente había 9 fabricantes que fabricaran en España, y ninguno de ellos de forma entera. Todos tenían dependencia en algún producto, en alguna parte del proceso o en todo de China. Esto nos ponía en un problema futuro de garantizar el suministro. Trabajamos buscando plantas que tuvieran autorización de productos sanitarios, como licencia de fabricación de productos sanitarios, y que tuvieran salas blancas disponibles para que pusieran plantas de fabricación de mascarillas quirúrgicas. Se han concedido licencias temporales que ahora se están convirtiendo en definitivas en tiempo récord. Pues digamos que a finales de julio llevábamos más de 60 autorizadas, había más de 100 solicitudes, debemos estar ahora como en las 80 concedidas, ahora ya estamos en periodo normal, ya no en excepcional. Se han concedido autorizaciones de especial importación, más de 880, que ha permitido traer de otros mercados productos para cubrir las necesidades nacionales, con lo que esto ha supuesto de disponibilidad absoluta y sobrecarga a la Inspección Farmacéutica en Fronteras, que trabajan en coordinación con la agencia, y vaya por delante mi reconocimiento a este trabajo. Se ha prestado asesoramiento técnico y logístico a todos los elaboradores de respiradores. Hubo un momento en que esto corríamos el riesgo de morir de éxito. Muchas iniciativas ciudadanas surgieron pues, a través de producción de 3D, con muy buenas intenciones para fabricar material de protección individual, para fabricar respiradores, pero ni todo tiene la misma complejidad, ni incluso lo más sencillo puede hacerse en el salón de una casa. Porque una mascarilla quirúrgica tiene que cumplir unas características. Tienes que someterse a unas normas donde se demuestra una tasa de filtración bacteriana, donde se demuestra una respirabilidad. Cualquier cosa no es una mascarilla quirúrgica. También colaboramos con los órganos de acreditación para elaborar la norma de las mascarillas higiénicas, que pudieran llevar una fabricación masiva, utilizables o reutilizables, que aun no siendo producto sanitario y por tanto no dependencia de la agencia, sí que necesitaba pues, de la asesoría de nuestros técnicos, de quienes sabían de esto. En el caso de los respiradores, como decía, hubo un momento que corrimos el peligro de morir de éxito con tantas iniciativas, pero fuimos capaces de encauzarlas todas a investigación clínica, a hacer un protocolo máster debajo del cual caerían el resto de los protocolos de ensayos clínicos, con las condiciones muy claras de criterios de inclusión que debían cumplirse. Pacientes COVID con neumonía bilateral que necesitaran respiración mecánica invasiva y no dispusieran de respiradores debidamente evaluados y acreditados con marcado CE.
y una serie de objetivos principales a demostrar que eran comunes a todos los protocolos que se han hecho. Esto, de hecho, ha sido identificado como una buena práctica por la Comisión Europea y así se nos pidió que lo compartiéramos con el resto de autoridades de productos sanitarios en Europa. También trabajamos con los fabricantes habituales de respiradores, tanto en ayudarles a incrementar su producción, adaptando sus plantas, como también adaptando los diseños para que aquellos productos destinados a soporte ventilatorio en anestesia pudieran convertirse con todas las garantías en respiradores de ventilación mecánica invasiva. Uno de los aprendizajes de esta historia es que detrás de cada una de estas decisiones, de cada una de estas guías y asesoramientos, tiene que haber una voz muy técnica, muy cualificada, que tenga autoridad, en el sentido de autoritas, no solo de la autoridad que tiene conferida a la agencia por sus competencias legales, que los desarrolladores, los investigadores, ingenieros o médicos, que la industria reconozca la voz que sale de la agencia. Y esto es muy dependiente de las personas. Esto es uno de los aprendizajes más duros para la dirección de la agencia. Nosotros tenemos que mantener la competencia de la agencia y no puede depender de personas en concreto. Y esto es un deber por hacer. Las instituciones están vacías si no están llenas de personal sólido, fuerte, que responde a las necesidades de los demás. Y para esto tenemos que mejorar nuestra capacidad de gestión de personas. No voy a entrar en detalles, pero si en los hospitales sentíamos la dificultad que teníamos en seleccionar perfiles adecuados, en retener el talento y en poder fomentar el crecimiento del talento, porque nos parecía un sistema rígido de gestión de personal, eso no es nada comparado con la Administración General del Estado. Y un organismo científico-técnico no puede tener una gestión rígida de personal. Igualmente, con productos sanitarios y cosméticos, pues ha sido relevante lo que hemos hecho para garantizar la disponibilidad de geles y soluciones hidroalcohólicas. Recuerdo que los primeros días de marzo llamé por teléfono, bueno, gracias a todos que me habéis contestado a cualquier hora del día y de la noche para cualquier duda. Llamé a 2 o 3 hospitales de Madrid de los que en aquel momento tenían más ingresos y les pregunté qué consumo diario tenían de solución hidroalcohólica, porque no era capaz de visibilizar cuánto se podría utilizar. No podía estimarlo porque no se puede comparar por las ventas que pudiera haber antes y porque además en la mayoría de los hospitales utilizaban biocidas y aquí lo que estábamos pensando es que lo que hacían falta eran biocidas por una parte, por supuesto, pero también soluciones hidroalcohólicas de tipo cosmético. Y uno de los hospitales nos dijo 250 litros diarios e incrementando. Vimos la posibilidad y tenemos que recurrir a la formulación magistral porque no somos capaces de encontrar esta cantidad, todo lo que necesitamos fuera. Entonces vimos la posibilidad de hacer una fabricación, por ejemplo, en las instalaciones de defensa, pero sus capacidades en aquel momento pues no pasaban de 1000 litros diarios, así que eso no era factible. De nuevo llamamos a los fabricantes. Buscamos en fabricantes de cosméticos y de medicamentos por aquello de que al tener licencia de fabricación para estos productos se cumplen unas normas que garantizan una calidad en la fabricación y vimos la posibilidad de que quisieran, pudieran y les pedimos e instamos a que fabricaran soluciones hidroalcohólicas. Bien, dimos 9 autorizaciones excepcionales a estos fabricantes y se llegó a una producción de 50.000 litros diarios, solo con estos 9 que digo. Después ya salieron otros a medida que iba pasando el tiempo, además de que los que ya tenían autorizaciones previas y los fabricantes de biocida también incrementaron su producción. Este incremento de producción fue tan enorme que tuvimos que autorizar el uso de alcohol etílico de boca para destinarlo a la producción de soluciones hidroalcohólicas, pero aún así también veíamos que esto iba a flaquear, que podría haber ahí otro problema de desabastecimiento, así que entonces buscamos otra fuente de alcohol y llegamos hasta el bioetanol. Y esto en un tiempo récord, porque buscar las especificaciones de bioetanol que tienen que cumplir para que sean seguros, libres de impurezas y que al mismo tiempo sea factible, ese equilibrio justo entre lo que da la seguridad necesaria y lo que es factible conseguir. Bueno, pues finalmente conseguimos encontrar ese equilibrio y autorizamos el bioetanol y muchas de las soluciones que ahora están en el mercado se hacen a partir de bioetanol y esto ha permitido cubrir las necesidades y que ahora haya soluciones hidroalcohólicas pues en cualquier punto de atención al público y de venta en farmacias o en supermercados o en cualquier punto de canal de distribución habitual.
Igualmente establecimos un procedimiento rápido de autorización de biocidas, en más de 80 llevamos ahora. Los biocidas tienen unos requisitos de fabricación más estrictos que las soluciones cosméticas por el riesgo biológico que supone de seguridad de manejo de estos productos, pero es verdad que tanto con las soluciones hidroalcohólicas que pedimos a los fabricantes de cosméticos, les pedimos que se adhirieran a la fórmula de la OMS, lo que supone una concentración de alcohol 70% volumen, y esto nos daba cierta garantía y agilidad para compensar lo que no pudieran llegar desde los biocidas, pero que son los biocidas que deben ser utilizados prioritariamente en la atención sanitaria. Todo esto añadido con intentar divulgar información útil de los medicamentos. Hicimos un espacio propio COVID dentro de la agencia, dentro de la web de la agencia. Participamos en medios, yo creo que nunca hemos hecho tantas entrevistas en periódicos, en televisión, en radios. Intentamos llevar información fidedigna, porque en un momento como este, con tanta expectativa, la población es muy reactiva a cualquier información que llegue sobre la gestión del virus o posibles soluciones, y el espacio de comunicación que no se ocupe con rigor informativo se ocupará con otro tipo de información que no añade seguridad y que hace a los ciudadanos tener más riesgo sobre productos que puedan utilizar. La última nota fue de esta última semana sobre el MMS, el famoso hipoclorito, pero anteriormente ha habido notas que han tenido mucha relevancia. Pues diría que la que más consultas ha tenido probablemente en la historia de la agencia ha sido la del ibuprofeno. Salimos un domingo, se generó una bola de nieve. Es verdad que esto fue el 15 de marzo, cuando probablemente más miedo, más expectativas, más reactividad había, y en 24 o 48 horas se generó una bola de nieve que parecía imparable sobre el riesgo de usar ibuprofeno o AINES en pacientes con COVID, lo que amenazaba el desabastecimiento de paracetamol, parar los tratamientos con ibuprofeno de quienes lo estaban recibiendo, que realmente lo necesitaban, y toda la pérdida de confianza en los medicamentos que se pudiera suponer. Y esta nota, desmintiendo el supuesto agravamiento, pues debe ser la que más se ha citado y más impacto ha tenido. Todo esto ha sido a la vez con una actuación puesta fuera, como decía, contactos semanales con todos los grupos de emergencia que están habilitados y que se activaron en el ámbito europeo, con la EMA, con HMA, que es la red de agencias nacionales, con la Comisión Europea. En cooperación con Iberoamérica habilitamos el portal de comunicación de la red de AMI, la red de autoridades iberoamericanas de medicamento, que la agencia española y la portuguesa tienen el honor de ser secretaría permanente, donde toda la información y todas las actuaciones que se hacían en España se colocaban en este portal para que sirvieran de guía a los países de esta región. E igualmente con organismos internacionales, como decía antes, con INRA. Esto es muy relevante porque en INRA están todas las agencias, por ejemplo, la rusa, no solo las de ámbito habitual de contacto, la rusa, japonesa, australiana, y esto nos permitió saber pues, que cuando se autorizó la vacuna rusa, con tan pocos datos estudiados, pues obedece a que en abril hicieron una regulación propia para su país, donde se permite una autorización por emergencia de medicamentos con un nivel de evidencia menor, siempre y cuando, una vez que se autoricen, se mantenga un ensayo clínico aleatorizado, masivo, donde se acabe de ver su perfil beneficio-riesgo. Es decir, que lo que se llamó autorización le podrían haber llamado autorización de uso de emergencia, como contempla la FDA, y sería lo mismo, pero bueno, generó cierta inquietud sobre cómo se había autorizado allí. Esto es lo que os contaba, el contacto continuo de nuestros técnicos en todos los ámbitos internacionales. Y con esto llegamos a la vacuna y creo que esto, bueno, vuelve a ser tan intenso el trabajo ahora con la vacuna en la agencia en muchos niveles distintos, como pudo ser suministro de medicamentos y productos sanitarios en marzo y abril. Pero esto es más ilusionante porque todos pensamos que esta va a ser la solución a esta crisis. Mientras tanto, me atrevería a decir que la solución está en el comportamiento individual, además de las medidas que puedan poner las autoridades de salud pública, y que toda protección que hagamos en el contagio es poca hasta que no estemos vacunados. Bueno, nuestro objetivo es contribuir a tener un acceso a la vacuna y que sea una vacuna con calidad, eficacia y seguridad probada.
es nuestro deber poner a disposición de la sociedad varias vacunas en el tiempo récord. Y para esto voy a contar un poco lo que vamos a hacer. Estas son las vacunas ahora mismo que están en investigación. Este es el tracker que no sé si conocéis esta página web, pero si no os invito a visitarla, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, y cada día se actualiza. Estas son las vacunas que están, el número de vacunas que están en la primera columna en investigación preclínica, con las distintas plataformas, y en fase 1, fase 2, 1-2, fase 2, fase 3, y al final las 8 vacunas que ahora mismo están en ensayo clínico fase 3. Desde el principio lo que pretendíamos era saber exactamente qué se estaba desarrollando. Entonces hicimos una labor de scouting, y esto se une un poco con lo que decía María, decía, los planes estratégicos de la agencia, algunos se aceleraron y otros se aparcaron. Nosotros echábamos de menos el contacto con los investigadores más básicos. La agencia entra en contacto con el investigador clínico que ya tiene ensayos clínicos, pero hay un paso previo en el que nosotros estábamos ciegos. Si nosotros pensábamos, y de hecho participábamos en el diseño de la estrategia farmacéutica europea, y en el diseño de la estrategia de las agencias europeas, en concreto lideramos desde la agencia la parte de innovación, y una de las ideas que propusimos era hay que hacer scouting, y eso también lo pensamos en España. Es decir, hay que salir a explorar, hay que ver qué están haciendo los investigadores, porque ¿qué es lo que hace que unos investigadores de Oxford tengan una vacuna ahora mismo en fase 3 y que los investigadores españoles estén en preclínica? Hay 1000 motivos, y podemos analizar todos ellos, y podemos pensar que todo se debe a que nuestra inversión en I+D es menor que la que pueda tener el Reino Unido. Y eso es un motivo de peso innegable, pero hay más cosas que hay que contemplar. Si nos quedamos con un único motivo y le ponemos solo solución a ese, el resto quedará sin aclarar. La investigación básica es necesaria y hay que alentarla y hay que fomentarla, porque se necesita una masa crítica de investigación básica completamente agnóstica, que no pretende responder a nada, para que después surjan ideas que son aplicables en una fase posterior. La investigación de las vacunas empieza en una investigación básica sobre virus o sobre plataformas o sobre nanopartículas que puedan ser capaces de trasladar partículas muy sensibles como una mRNA. Buscamos a estos grupos, los llamamos por teléfono, fuimos viendo quiénes estaban investigando, qué contactos había entre distintos grupos, entre grupos que hacían nanopartículas, aceite, que pudieran vehiculizar mRNA, con otros grupos que pudieran estar haciendo mRNA, con los grupos del CSIC, que son los que más se han visto en medios, pero no son los únicos, que trabajaban. El profesor Enjuanes con una amplísima experiencia en coronavirus, Mariano Esteban una amplísima experiencia en vacunas. Contactamos con todos ellos, Vicente Larraga, María José Alonso, para ver cuáles eran el estado de su investigación y también para enseñarles cuál es el camino que necesitan para que su vacuna pase por una aprobación después de un ensayo clínico. Y esto es algo que en España no se había hecho. Si la investigación no tiene un enfoque hacia la regulación, pues se puede perder mucho tiempo, porque cuando ya tienes todos tus estudios en animales hechos, si no se han hecho conforme a normas reproducibles sobre lotes preindustriales, si no se empieza la investigación clínica con lotes hechos que cumplan normas de correcta fabricación, después no se puede meter todo esto al expediente de evaluación del medicamento, y esos son meses perdidos. Este enfoque de la investigación hacia convertirlo en un medicamento probablemente faltaba en España, y quizá de esto hemos aprendido para que no vuelva a ocurrir. Así que contactamos con los investigadores, salimos a buscarlos, contactamos con las plantas que en ese momento estaban autorizadas para fabricar vacunas veterinarias, como decía al principio, y ver si se podía hacer transferencia tecnológica. Buscamos plantas con autorización de envasado en estériles y que tuvieran experiencia en envasado y acondicionamiento de vacunas. Esta fase final de la producción de un medicamento, fill and finish, es determinante. De hecho, es cuello de botella todos los años para disponer de la vacuna estacional de la gripe. Y había compañías españolas que ya lo estaban haciendo para la vacuna de la gripe. Había que ver qué capacidad tienen estas plantas de envasar la que pudieran fabricar otros, el antígeno fabricado por otras compañías, sin que se resintiera la fabricación de las vacunas que ya están haciendo, que ya están envasando, o de otros estériles que están fabricando. Y luego, por otra parte, pues nos hemos sumado a la iniciativa europea, a la Estrategia Europea de Vacunas, como seguramente conoceréis todos.
Trabajamos con una idea, conseguir flexibilidad regulatoria. ¿Esto qué significa? Pues que hay procedimientos que se pueden acortar, requerimientos que se pueden simplificar. En cuanto al tipo de envases, al lenguaje del envase por fuera, que no sean cada uno de los 27 o no sé cuántas lenguas que tenga la Unión Europea, sino que se permitan envases multilingüe. Pero esto no significa rebaja del estándar de la evaluación. La evaluación del dossier de la vacuna va a ser la misma, haya pandemia o no haya pandemia, no se rebajan los estándares de evaluación. De hecho, lo que se hace es una evaluación continua, lo que se llama rolling review. Cada 14 días se presentan la actualización de los datos que hay de la vacuna y se presta asesorías científicas. España es ponente y coponente de evaluación de 2 de las vacunas y además ha participado en asesoría científica de otras más, lo que nos permite tener un conocimiento de su evolución y nos da mucha tranquilidad también a los que luego, por otra parte, estamos en la estrategia europea. Digamos que un medicamento a lo largo de su ciclo de vida puede ser autorizado en distintos puntos, empezando, inicio de ensayos clínicos, se presentan los primeros resultados, van a las agencias y con el objetivo de, al final, con todos los resultados, que reciba una autorización completa después de una evaluación beneficio-riesgo favorable. Sabemos que la regulación permite una autorización condicional, que es cuando no existe alternativa para cubrir una necesidad, y autorizar el medicamento con datos preliminares ofrece unos beneficios sobre la protección de la salud pública superiores al riesgo de mantener el tiempo en espera hasta que tenga resultados definitivos. Y en ese caso es cuando se concede autorización condicional. ¿Condicionada a qué? A que se presenten resultados definitivos y, por tanto, revocables si no los hubiera. Pero además hay una posibilidad que no se ha utilizado muchas veces, que es la distribución en caso de respuesta a una emergencia pandémica. No es autorización, las autoridades nacionales pueden autorizar la distribución de un medicamento no autorizado para responder a una emergencia pandémica. Lo importante de esto, no sé si esto se va a utilizar, esta utilidad o no, ojalá no, y podamos utilizar las vacunas únicamente después de su autorización condicional o completa, que indicará que hay más datos de ellos. Pero lo importante es que en una situación o en otra siempre va a haber una evaluación beneficio-riesgo por parte de las agencias reguladoras, siempre. Incluso antes de una autorización. Se le pedirá al CHMP, al Comité de Medicamentos Humanos de la agencia, que dé una evaluación y un dictamen científico sobre la pertinencia de usar la vacuna en esas circunstancias. Esa autorización no acaba nuestro trabajo, como decía al principio, nuestra responsabilidad es todo el ciclo de vida del medicamento y es también cuando ya está puesto autorizado, y la farmacovigilancia es más que la detección de efectos adversos, es garantizar que el balance beneficio-riesgo permanece durante todo su ciclo de vida. Por tanto, es imprescindible conocer efectividad y seguridad. El Ministerio está trabajando en poner en marcha un registro nacional para hacer también vigilancia epidemiológica. Además, las compañías tendrán que hacer los estudios de posautorización, que así se la requiera en la autorización que le concedan las agencias. Reforzaremos todo el sistema de notificaciones y evaluación de farmacovigilancia con los estudios de farmacoepidemiología, pero tanto la agencia española, la agencia europea, las autoridades europeas van a poner mucho énfasis en conocer en vida real lo que está ocurriendo con las vacunas, efectividad y seguridad en vida real. Y para esto pues participamos con nuestra base de datos Big Data BIFAP en un proyecto europeo, también con la base catalana y la base valenciana. La idea es identificar e incluso hacer comparaciones indirectas de efectividad de vacunas que se están utilizando en ese momento, identificar posibles riesgos. Y con esto más o menos llego al final. Como conclusiones yo diría que hemos disfrutado de una colaboración extraordinaria entre todas las partes implicadas. No hubiéramos hecho nada sin la implicación absoluta de la industria, su respeto a lo que hemos pedido, su obediencia también de lo que se les ha encomendado, a los profesionales de la salud, a los investigadores y, para mí, clave de todo, como profesionales y como investigadores, a los farmacéuticos de hospital. Creo que la agencia ha demostrado una capacidad de adaptación y respuesta ante el mayor reto que ha tenido en su historia. Se podían haber hecho muchas cosas mejor, pero que el resultado final ha sido el resultado final hasta ahora. Ha sido positivo, ha sido un balance positivo, con lecciones para aprender y mejorar, pero con muchas para mantener en lo que nos venga hasta ahora, hasta que esto se haya resuelto de manera definitiva.
De estas lecciones nos ha permitido prepararnos para las siguientes olas, creando una reserva estratégica de medicamentos, manteniendo la obligación de los fabricantes en notificarse semanalmente sus previsiones y esto así anticipar posibles problemas en la cadena de suministro. Y es fundamental la labor ahora con las vacunas, tanto en la investigación como en la capacidad de producción, de desarrollo y en el acceso a través del Grupo Europeo. Para acabar, tengo que decir que estoy profundamente agradecida y orgullosa de ser parte de la comunidad también de los farmacéuticos de hospital. Ha sido increíble vuestra capacidad de adaptación, de desarrollar protocolos terapéuticos, de llevarlos a vuestros hospitales, de adaptaros a nuevas formulaciones, a nuevos formatos, a nuevos modelos de gestión, la colaboración con nosotros y la resiliencia que habéis mostrado. Vosotros sí que habéis salido más fuertes, sin ninguna duda, y sin vosotros esto no hubiera sido posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Chus, por este exhaustivo resumen de qué nos has hecho de la gran cantidad de cosas que ha hecho la agencia, de la cantidad de cosas que todavía debe seguir haciendo en esta nueva normalidad. Y bueno, yo creo que ahora muchos de los participantes que, bueno, pues algunas cosas sí que las conocíamos, otras para nosotros han sido desconocidas de vuestro trabajo, porque es un trabajo, bueno, pues a veces en la retaguardia, ¿no? Y que no se ve tan público, querrán hacer preguntas. O sea que a través del chat, por favor, los participantes pueden ir formulando preguntas a la doctora Lamas, que vamos a ir respondiendo a continuación en el tiempo que nos quede o que nos dé oportunidad, el tiempo que tenemos para la charla, para el evento. Muy bien, Chus, empezamos. Tenemos varias preguntas. Empezamos con la primera pregunta. Una de las preguntas es que en los hospitales tenemos reservas de hidroxicloroquina y también de Caletra que ya no vamos a utilizar. Y nos preguntan si hay alguna iniciativa para la redistribución a través de la agencia o a través de las comunidades autónomas de estos stocks sobrantes para pacientes crónicos o para alguna otra iniciativa de colaboración. Bueno, la respuesta es muy rápida. No hay ninguna iniciativa de momento, pero es una sugerencia que recibimos y que analizaremos. Primero tenemos que saber cuál es la reserva que ha quedado exactamente en los hospitales. Tampoco lo sabremos, pero lo podemos ver. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta va en referencia a si va a volver a haber una distribución controlada de algún producto, por ejemplo, Propofol, porque en estos momentos ya comienza a haber problemas de abastecimiento con este producto y si vamos ya a volver a tener el mismo tipo de distribución controlada que tuvimos en la pandemia. Espero que no sea necesario, pero si es necesario, la habrá. Nosotros tenemos el dato de la producción, la venta última y las siguientes entradas todas las semanas y todas las semanas lo analizamos y de momento no es necesario. Es cierto que con Propofol en algunas de las especialidades ha habido problemas, pero no así con otras y que, como habéis hecho durante los peores meses, pues hay que adaptarse a todo lo que hay en el mercado. Ya sé que esto supone sobrecarga de trabajo y que preferimos, pues en el caso de las sedaciones de estos pacientes, los formatos de mayor volumen y concentración y que habréis recibido, me imagino que como agua de mayo, los formatos al 2%, pero habrá que utilizar todo lo que haya disponible, sean ampollas o sean viales de 50 o de 100 mililitros. Mientras exista un Propofol en cantidad suficiente, aunque no sean los formatos más adecuados, en el canal de distribución normal debe de seguir el canal de distribución normal, pero si es necesario, haremos distribución controlada. Muy bien, gracias. Y hay varias preguntas en referencia a la vacuna. Las podríamos resumir un poco con el siguiente enunciado. La necesidad de garantizar la eficacia y la seguridad de la vacuna. La pregunta es, ¿va a permitir tener las primeras vacunas en España a finales de año? A ver, a mí no me gusta hablar de plazos y siempre que se ha hablado de plazos os hacíamos eco de lo que las compañías habían notificado cuando han presentado su plan de desarrollo clínico, tanto en el grupo de negociación de la Comisión Europea como cuando han acudido a la EMA a presentar sus datos para someterlos a evaluación. Y alguna de ellas sí que ha dicho que su intención era tener finalizado toda la información a finales de noviembre para que en diciembre pudiera haber un dictamen. Pero esto está sujeto a que sus desarrollos vayan según lo previsto. Cualquier parón o cualquier retraso va a retrasar esta fecha.
Lo que sí que es probable es que en el primer trimestre del 2021 alguna de las vacunas, porque hay varias que tienen previsto tener todos los datos acabados entre diciembre y enero, pues bien, es previsible que en el primer trimestre alguna haya podido llegar al dictamen final de la Agencia Europea, pero desde luego no vamos a asegurarlo porque no está en nuestras manos, depende de cómo vaya el desarrollo clínico de las vacunas. Y finalmente, una última pregunta. Los participantes valoran mucho y muy bien la capacidad de respuesta rápida que tuvo la agencia durante el periodo de crisis. Y preguntan si eso se podrá mantener en el tiempo, esa capacidad de respuesta rápida delante de estas necesidades, y qué se necesitaría por vuestra parte para poder realizarlo. Bueno, vamos a mantener esa capacidad de respuesta, por supuesto. Tiramos del enorme compromiso y profesionalidad de la gente que está dentro de la agencia, que puso por delante los intereses de protección de la salud pública sobre sus cuestiones personales. A veces, algunos de ellos con costes personales muy elevados. Fuera de su casa, no hablo de mi caso, que ya sabéis que también, pero no soy la única en la agencia, y trabajando pues día y noche y todos los días. Yo sé que esto no es sostenible en el tiempo, pero también sé que lo que estamos viviendo es la crisis más importante a la que se han enfrentado pues todas las generaciones vivas que en este momento hay en este país, y que a los que tenemos responsabilidades en la gestión de esta crisis, pues tenemos que comportarnos de la misma forma extraordinaria que las circunstancias extraordinarias nos exigen. No para este momento de forma inmediata, pero desde luego lo que sí sabemos es lo que hace falta a la agencia para que tenga esta capacidad de respuesta, y es tener el personal con el expertise, el conocimiento, la autoridad, como decía antes, suficiente para poder tomar las decisiones que tomamos y que eso tenga influencia en los demás, que tengamos un liderazgo, y ese liderazgo viene del reconocimiento técnico de lo que tenemos dentro, y esto hay que protegerlo. Y la agencia, como muchas otras instituciones, pues adolece de los mismos problemas de precariedad laboral, de las rigideces de la función pública, y desde luego esto hay que volverlo a revisar. No somos los únicos, porque creo que todos somos conscientes que, por ejemplo, entre profesionales de salud pública en las comunidades autónomas o salud pública de ministerio ha habido también dificultades, pero nosotros que venimos del medio hospitalario y los que todavía estáis en el hospital, pues veis la diferencia que hay entre un facultativo que trabaja como facultativo especialista en el hospital y alguien que trabaja en servicios centrales en la administración pública, donde puede ganar hasta 20.000 euros menos al año. Perdonad que sea tan terrenal, pero las dificultades de la función pública, de la Administración General del Estado, son así de terrenales. Entonces, a corto plazo y a plazo inmediato, ¿esto no va a impedir que demos la respuesta necesaria como hemos dado? Por supuesto, porque nos dejaremos a pie en ello, pero no podemos arriesgarnos a mantenernos así, porque no seríamos capaces de responder a una segunda necesidad o crisis como esta. Chus, nos dan un minuto más. Hay dos preguntas, yo creo que interesantes. Una de ellas hace referencia a los últimos resultados disponibles de efectividad de Remdesivir y si se plantea modificar la autorización condicional y el acceso al mismo. Lo está revisando ahora mismo el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la EMA. Se están revisando no solo los datos. Sabéis que la autorización condicional se dio con los datos que se habían presentado de seguimiento a 15 días y que era condicionado a que se presentara la evaluación al día 28, que es la finalización del periodo que se incluía en el estudio. Ahora se analizan estos datos a día 28, pero también los que ha aportado el estudio Solidarity, y decidirán lo que sea. Yo quiero recordar que efectivamente los datos del Solidarity pues, han resultado un jarro de agua fría, que los datos previos del estudio pivotal del NIAID tampoco eran para tirar bombas, pero es cierto que había un resultado que se mantiene a 28 días, y es que reduce la duración del tratamiento y del curso de la enfermedad. Y esto es lo que tendrán que evaluar los que están en ello discutiendo y ver si con esto se merece continuar autorizado o no. Ellos lo decidirán. Bien. Otra preguntita cortita, si se plantea agilizar la plataforma para la cual hacemos las solicitudes a la agencia para reducir un poco el trabajo administrativo de los hospitales. ¿A qué plataforma se refiere? La plataforma de medicamentos especiales, sí.
Bueno, lo hemos revisado recientemente. Para nosotros, efectivamente, la aplicación esta era un puente entre lo que teníamos y lo que necesitamos. Si tenéis sugerencias, nos hacéis llegar, pero en estos 6 meses hemos creado más plataformas y aplicaciones dentro de la agencia que en los últimos 3 años. Siempre hablo del trabajo extraordinario que hacen nuestros técnicos pensando en medicamentos y en productos sanitarios, pero no os imagináis los de IT lo que han tenido que hacer. Así que también le pediremos lo que sea factible hacer. Hay, bueno, una felicitación por una parte, y por otra parte una sugerencia, ¿no? Si estas solicitudes se podrían agilizar o hacer de alguna manera mediante integración de sistemas o redes de contacto. No entiendo muy bien la pregunta, ¿a qué se refiere eso? Sí, la comunicación con la agencia se podría agilizar mediante la integración de sistemas o de redes de contacto de otros sistemas más ágiles de comunicación. Con tipo redes sociales, tipo canales de Telegram y cosas así. Bueno, no sé, las redes de contacto yo tampoco conozco muy bien a qué redes se refieren. No sé muy bien a qué se refiere. Bueno, la comunicación con la agencia durante estos meses, claro, somos 3.000 socios, no hemos atendido a 3.000 contactos distintos, pero muchos de vosotros sabéis que ha sido una comunicación personal, tanto con César, el jefe del Departamento de Medicamentos Humanos, con Antonio López, que se puso al frente de la investigación clínica, y conmigo directamente. Ya sé que no estamos hablando de eso en todo caso, pero que es una muestra de que la agencia lo que quiere es tener la puerta abierta y la vía de comunicación inmediata con los profesionales que nos puedan necesitar. Los buzones de correo que están en la página web, que para cada departamento, se contestan y se ven a diario. No vayáis a pensar que es un trámite de la administración sin más. Esto es una vía de comunicación muy ágil, utilizadla. Muy bien. Muchísimas gracias, Chus, por tu trabajo y sobre todo por el inmenso esfuerzo que está haciendo la agencia en esta pandemia. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Os hemos sentido muy cerca. Gracias. Gracias. Gracias.